desde el más niño al más adulto, al más grande en edad. Queremos que Dios que nos use a todos. Amén. Los días viernes hay hermanos que están predicándonos después de la oración por 10 o 15 minutos. Gloria a Jesús. Es decir, que Dios quiere que todos trabajemos en su reino. Amén. Y le damos la oportunidad a todos nuestros hermanos, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos que tenemos, normas en la iglesia. Amén. Pero todo aquel que quiera trabajar tiene las puertas abiertas. Gloria a Jesús. Vamos a buscar en Apocalipsis 17:14 y voy a hacer rápido. Gloria a Dios. Llévese ese consejo de Dios a través de Carlitos. Amén, en su corazón. Y como él decía, póngalo en práctica. Gloria a Dios. Y vamos a seguir orando por los jóvenes. Amén. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Mire eso alrededor, hermano. Cuando usted doble rodillas, ore por los jóvenes. Amén. Ore por los jóvenes. Gloria a Jesús. Apocalipsis 17:14. Ahí sentadito. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Quisiera que nos concentremos en esa última parte de este versículo. Y los que están con Él son, ¿qué, hermano? Llamados y elegidos y fieles. Los que están con Él, los que están con Cristo. También, hermano, la palabra del Señor nos enseña que muchos son los llamados, ¿verdad que sí, hermano? Dice la Biblia, muchos. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo. Es decir, que Dios ama a toda la humanidad. Y por ese amor que Dios tiene para con toda la humanidad, envió a Jesucristo a morir por toda la humanidad. Pero no toda la humanidad puede ser salva, a pesar de que toda la humanidad tiene la oportunidad de poder alcanzar la salvación. Toda la humanidad tiene esa oportunidad. Pero no todos alcanzan esa bendición. No todos vienen a los caminos de Dios, aunque la puerta está abierta. No todos acuden y entran por esa puerta. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y aún menos, porque la Biblia dice que pocos son los escogidos, aún menos son los aprobados. Escúchenme bien, hermano. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, pero aún menos de los escogidos todavía hay un grupo que son muy pocos aprobados por Dios. Muchos creyeron en Jesucristo, hermano. Muchos creyeron en Jesucristo, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que cuando Jesucristo predicaba, le seguían multitudes, ¿verdad? Le seguían multitudes. Ahora, hermano, imagínese a Jesucristo. Jessy, ponme la imagen. Imagínese a Jesucristo, hermano, predicando en el desierto de Palestina, caminando por los valles y las montañas, y la multitud, sabiendo que Jesucristo iba a pasar por ese lugar, lo seguían. Iban atrás de Él porque ellos querían recibir la palabra de Dios que venía a través de Jesucristo. Multitudes le seguían. La Biblia dice que muchas veces hasta impedían que Jesucristo caminara, porque dice la Biblia que lo apretaban. En cierta ocasión, hermano, dice que una mujer lo tocó y Jesucristo dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron: Señor, pero si todo el mundo te está apretando.
por la multitud de gente que seguía a Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos, podemos darnos cuenta de que a pesar de que hay mucha gente que quiere conocer a Dios, a pesar de que hay mucha gente que quiere acercarse a Dios, a pesar de que el llamado es para toda la humanidad, sin embargo, son muy pocos aquellos que son escogidos por Dios. Dios no hace acepción de personas, amado hermano. Dios no hace acepción de personas. Dios llama a todos. Él los llama a los blancos, a los negros, a los chinos, a todos, al rico, al pobre, al sabio, al neófito. Él llama a toda la humanidad, porque no quiere que nadie se pierda. Mas sin embargo, hermano, Dios quiere que nosotros procedamos dentro de su voluntad. Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él ha ordenado. Una vez que nosotros venimos a los caminos de Dios, una vez que nosotros escuchamos el llamado de Dios, entonces Dios tiene sus reglas, Dios tiene su reglamento. Y por eso dice la Biblia, aunque muchos son los llamados, aunque toda esa multitud que seguía a Jesucristo tenían la oportunidad de hacer la voluntad de aquel que los había llamado, mas sin embargo, muchos de ellos empezaron a irse. Porque cuando Jesucristo empezó a predicar la palabra, cuando Jesucristo los empezó a confrontar con la verdad, cuando Jesucristo les empezó a hablar de que tenían que vivir una vida diferente, cuando Jesucristo les empezó a decir que la manera que ellos estaban viviendo no le agradaba a Dios, y cuando Jesucristo les empezó a decir, si quieres ser mis discípulos, tienes que negarte a ti mismo, tienes que vivir en santidad, tienes que apartarte del pecado. Mucha de esa multitud, cuando empezó a escuchar la palabra y el mensaje de Jesucristo, empezaron a ver que seguir a Jesucristo no es fácil. Se dieron cuenta, hermano, que ellos sabían y tenían en su corazón otras cosas, que a pesar de que les agradaba escuchar a Jesucristo, que a pesar de que ellos podían recibir los milagros de Jesucristo, mas sin embargo no podían o no querían adaptarse a las demandas que Jesucristo hacía. Lo veían muy difícil. Otras personas lo veían muy injusto. Porque muchas personas decían, yo quiero seguir viviendo de la misma manera. Es injusto que tú me llames a seguirte a ti y que yo deje las cosas que a mí me agradan. Muchas personas lo veían injusto. Otras personas lo veían invasivo, porque Jesucristo, hermano, cuando Él nos llama a servirle, Él quiere meterse en nuestros hogares, Él quiere meterse en nuestro matrimonio, Él quiere meterse en cómo nosotros criamos a nuestros hijos, Él quiere ir con nosotros a nuestro trabajo. Entonces muchas personas lo veían como invasivo, y muchas personas no quieren, hermano, entregar esa privacidad ni siquiera a Jesucristo. Otras personas lo veían muy demandante, muy demandante. Usted sabe que nosotros, hermanos, nos gusta hacer lo que a nosotros nos gusta hacer. A nosotros nos gusta vivir de la manera que a nosotros nos gusta vivir. Y no nos agrada que nadie nos señale, no nos agrada que nadie nos diga si estamos caminando bien o estamos caminando mal. Pero si nosotros queremos caminar con Jesucristo, tenemos que escuchar las demandas de Jesucristo. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que hacer lo que Dios nos ha pedido en su palabra. Y por eso que de esas multitudes, hermano, muchos, la gran mayoría de ellos empezaron a apartarse de Jesucristo. Dice la Biblia, hermano, en Mateo capítulo 6, versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos, escuche bien esto, hermano, no eran simplemente personas simpatizantes, no eran simplemente personas que les gustaba escuchar, eran personas que habían pasado ya a un nivel más alto. Dice la Biblia que muchos de sus discípulos empezaron a volver atrás y no andaban ya más con Jesucristo. Hay muchas personas, hermanos, que vienen a la iglesia, escuchan el Evangelio y se emocionan y aceptan a Cristo como su Salvador.
Pero cuando vienen las demandas de Dios, cuando vienen, hermano, los deseos de Dios a su vida, entonces lo ven muy difícil, lo ven muy injusto, lo ven muy invasivo y lo ven muy demandante. Y muchas personas creen que es la iglesia, muchas personas creen que es el pastor, cuando nosotros lo que hacemos es predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que demanda. Jesucristo en cierta ocasión dijo: si alguno ama a padre, a madre, a hijos, a hijas, a hermanos o a hermanas más que a mí, no es digno de mí. Pero eso lo dijo Jesucristo. Esa palabra la predicó Jesucristo, porque Jesucristo demanda. Jesucristo desea, hermano, que nosotros le demos todo nuestro corazón, lo amemos con todas nuestras fuerzas y sobre todas las cosas. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Hermano, Jesús, cuando llama a la gente, no se compromete con nadie. Jesucristo no se compromete con nadie, hermano. El que se tiene que comprometer con Jesucristo somos nosotros. Los que tienen que comprometerse con Jesucristo son aquellos que quieren servirle, son aquellos que quieren vivir para Él, son aquellos, hermanos, que quieren gozar de las bendiciones y gozar, hermano, de las recompensas que van a venir después que nosotros hayamos servido a Jesucristo. Hay muchas personas que solamente piensan en las recompensas y quieren las recompensas y quieren las bendiciones, pero no quieren comprometerse con Dios, no quieren entregarle su vida. Hay muchos, hermanos, que se conforman como las multitudes, se conforman con ser llamados, se conforman, hermano, con escuchar la palabra, se conforman con recibir de vez en cuando una bendición de Dios, pero no quieren comprometerse con ese llamado, no se quieren comprometer con Dios, se sienten cómodos donde se encuentran, se sienten cómodos en medio de la multitud, se sienten cómodos atrás de la multitud, allá se sienten cómodos, escuchando la palabra de Dios y admirando al Maestro, y escuchando que pueden ser bendecidos, pero no quieren comprometerse con la palabra, no quieren comprometerse con Dios, quieren estar de lejos, mirando a Dios, escuchando su palabra, cuando Dios nos ha llamado a nosotros a trabajar para su reino. Se conforman simplemente con las migajas, se conforman simplemente de vez en cuando una bendición que me llegue a mi vida, y no queremos comprometernos con nuestro Dios. Hay muchos en la multitud, hermanos, que son demasiado sensibles a las demandas de nuestro Dios, demasiado sensibles. Y cuando el Señor aprieta, porque el Señor aprieta, hermano, entonces muchos se molestan con Dios y le dan la espalda a Jesucristo. Cuando la multitud empezó a irse, cuando la iglesia, si se puede decir de esta manera, empezó a vaciarse, vinieron los apóstoles, los discípulos más cercanos de Cristo, y le dijeron: Señor, la gente se está yendo, porque tu palabra es muy fuerte, porque tus demandas son muy fuertes, porque les estás diciendo que tienen que dejar el pecado, porque les estás pidiendo que se comprometan contigo. Y a la gente no le gusta eso, hermano. Las iglesias se llenan donde solamente se les predica del amor y de la paz, y estás bien y no te preocupes, sigue así. Pero cuando te hablan del pecado, te molestas y se van. Jesucristo, hermano, les dijo a los apóstoles: ¿se quieren ir ustedes también? Jesucristo no se compromete con nadie, hermano. Jesucristo no se compromete con nadie. Dios quiere usarnos a nosotros, pero Dios no te necesita. ¿Me escuchó eso, hermano? Dios nos quiere usar, pero Dios no te necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Nosotros necesitamos a Dios.
nosotros tenemos que comprometernos con Dios, porque Él va a seguir haciendo lo que tiene que hacer. Porque Dios es un Dios, hermano, poderoso. Y si yo renuncio de este lugar, Dios va a traer a alguien que siga con la misión que Él ha puesto en esta ciudad. Y si el músico dice, ya no quiero tocar más, el Señor va a traer a alguien más que lo reemplace. Porque la obra de Dios no se va a detener. Nosotros, hermanos, necesitamos de Dios. Y nosotros podemos ser usados por Dios. Pero Dios no te necesita a ti. El reino de los cielos no se va a detener porque tú no quieras hacer algo que Dios te ha encomendado hacer. Multitudes lo seguían, pero las mismas multitudes empezaron a darle la espalda a Jesucristo. Nosotros, hermanos, necesitamos a Dios. Nosotros, hermanos, si nosotros queremos que Dios nos use, tenemos que acercarnos a Dios. No ser parte de la multitud. No ser parte de la multitud, hermano. Déjeme decirle que dentro aún de los que eran escogidos, Jesucristo llamó solamente a 12. Habían miles de personas que seguían a Jesucristo. Habían cientos de personas que lo rodeaban. Habían, hermano, muchos discípulos que se sentaban a escuchar el mensaje de Jesucristo. Pero de todos esos, como Dios conoce los corazones, Jesucristo llamó a 12. A 12 de la multitud. Yo no sé, hermano, si tú quieres ser parte de la multitud. Yo no sé si tú quieres ser parte de aquellos que estaban un poquito más cerca. O yo no sé si tú quieres ser parte de aquellos que Jesucristo escogió. Todos tenían la misma oportunidad. Todos los que esa multitud, Dios los había encaminado para escuchar la palabra que salía a través de Jesucristo. Pero solamente hubieron 12 que estaban dispuestos a sacrificarse. Solamente 12 hermanos estaban dispuestos a pagar el precio. Cuando Jesucristo pasó por el mar de Galilea, vio a Pedro y le dijo, sígueme. Y dice la Biblia que Pedro al instante dejó su barca, dejó su negocio, dejó su medio de vida y siguió a Jesucristo. Se comprometió con Jesucristo, hermano. Nosotros necesitamos comprometernos con Jesucristo. Necesitamos, hermano, venir delante del Señor y decirle, yo quiero comprometerme contigo. Como decía, hermano, nuestro hermano Carlitos, hay muchas cosas que hacer en el reino de Dios. Hay muchas almas a las que tenemos que predicar. Hay muchas personas a las que Dios quiere alcanzar a través de ti, a través de mí, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra predicación, a través de nuestro compromiso con Dios. Dios te quiere usar para alcanzar a las almas. Yo sabía, hermano, que más de 1 millón de personas salieron de Egipto, el pueblo de Israel. Cuando Dios libertó a través de Moisés al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, miles y millones de personas salieron de Egipto. Pero usted sabe cuántos entraron a la tierra prometida de aquellos que salieron de Egipto, hermano. Muchos son los llamados, muchos fueron llamados a ser libres de la esclavitud, pero solamente 2 lograron la bendición. Solamente 2, hermano. Es algo terrible que la gente que escucha la palabra de Dios, es algo terrible, hermano, que las personas que escuchan el Evangelio no se quieran comprometer con Dios, que viven sus vidas de acuerdo a sus propios conceptos, viven su vida de acuerdo a su propia opinión de lo que está bien o está mal, y quieren involucrar a Dios en sus decisiones con sus propios conceptos. Y no consultan en la palabra de Dios para decirle, Señor, ¿te agradará esto que voy a hacer? O no consultan la dirección de Dios para pedirle dirección en lo que van a hacer. Más de 1 millón de personas salieron de Egipto, pero solo 2 lograron la bendición. Solamente 2, hermanos, Josué y Caleb.
porque fueron personas que se comprometieron con Dios. Fueron personas, hermano, que se acercaron a Dios. Fueron personas que le dijeron a Dios que sí. Y nosotros, hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dios quiso libertar al pueblo de Israel de los madianitas. Los madianitas, hermano, habían esclavizado al pueblo de Israel. Cada vez que Israel sembraba, iban a cosechar, venían los madianitas y se robaban todas las cosechas, y el pueblo de Dios estaba muriendo de hambre. Y había un muchacho, hermano, llamado Gedeón, que salió a cosechar porque no tenía temor, y Dios lo llamó para libertar al pueblo. Y lo mandó a llamar a toda la nación, y llegaron 32,000 personas al llamado de Gedeón. Usted sabe, hermano, cuántos quedaron de esos 32,000. Quedaron 300 personas, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. 300 personas se comprometieron con el Señor. 300 personas de 32,000, 2 personas de más de 1,000,000 que salieron de Egipto. De las multitudes, Jesucristo escogió a 12 que se comprometieron con el Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha hecho un llamado? Muchas veces nosotros ignoramos la voz de Dios. Ignoramos, hacemos oídos sordos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántas veces Dios nos va a llamar, hermano, en su misericordia? ¿Cuántas veces Dios nos va a hablar en su misericordia? ¿Cuántas veces Dios nos va a llamar la atención en su misericordia para que nosotros escuchemos el llamado? Muchas personas perecieron en el desierto. De los israelitas, perecieron en el desierto por la desobediencia. Porque todos los que salieron de Egipto podían haber entrado en la tierra prometida. Todos, hermano. Y hay muchos que aceptan a Cristo, pero se quedan en el camino. Mueren en el desierto por la desobediencia, por la falta de compromiso con Dios. Porque, hermano, la desobediencia muchas veces está en el corazón de la persona. Como no quieren comprometerse con Dios, Dios envía el juicio. Muchos de los israelitas murieron en el desierto por el juicio de Dios. Por juicio, por la desobediencia. Pero nosotros, hermanos, no tenemos que ser así. No tenemos que ser así. Nosotros podemos, hermano, comprometernos con Dios. Comprométete con Dios, hermano. Comprométete con Dios. No te comprometas con la iglesia, con la congregación. No te comprometas con el pastor, aunque el pastor es un instrumento de Dios. Y la congregación, hermano, es donde nosotros tenemos que trabajar para Dios. Pero cuando tú decidas hacer algo, comprométete con Dios. Busca de Dios, hermano. Dios quiere aprobarnos. Los 12 fueron aprobados por Dios. Los 2 que entraron a la tierra prometida fueron aprobados por Dios. Los 300 valientes de Gedeón fueron aprobados por Dios. Porque fueron hacedores. Amén. Hermano, los demás fueron reprobados. Los demás fueron reprobados de Dios. Porque no alcanzaron la bendición. No obedecieron al mandato de Dios. No le creyeron a Dios. Hermano, aún dentro de los 12 había 3 personas que siempre estaban más que comprometidos con Dios. Y con esos 3, hermano, cuando Jesucristo quería hacer algo especial, los llamaba a los 3 y caminaba con los 3. Y esos 3 tuvieron una bendición sumamente especial. Cuando Jesucristo subió al monte a orar, al monte de la transfiguración, donde Jesucristo se transformó, y aquellos 3 apóstoles miraron a Jesucristo y miraron a Moisés y miraron a Elías.
Fueron 3 hermanos de los 12. Y a un hermano de los 3 solamente había uno que estaba más que comprometido con Dios, con Jesucristo. Porque cuando a Jesucristo lo llevaron a la cruz, dice la Biblia que todos se escondieron por temor, pero había uno solo que caminó con Cristo hacia la cruz y que estuvo todo el tiempo a los pies de la cruz. Se llamaba Juan. Hermano, nosotros no tenemos que conformarnos con ser de la multitud. No tenemos que conformarnos con ser aquellos, hermanos, que simplemente reciben. Porque hay muchos, hermanos, que se conforman y están alegres y contentos de recibir, pero no queremos hacer nada para Dios. No queremos hacer nada para Dios. Cuando Dios nos llama, siempre estamos ocupados. Cuando Dios nos pide algo, no tenemos. Cuando Dios, hermano, necesita a alguien para trabajar, nos escondemos y nos excusamos en nuestras vidas, en nuestros quehaceres, en nuestros afanes. Nos excusamos. Dios quiere, hermano, que nosotros seamos como Josué y Caleb. Dios quiere que nosotros seamos como los 300 valientes de Gedeón. Dios quiere que nosotros seamos como los 12 que Jesucristo escogió, que no seamos de la multitud, amado hermano. Yo no sé de quién tú quieres ser. Yo no sé de qué grupo tú quieres ser, amado hermano. No sé. Eso lo sabes tú y lo sabe Dios. Pero Dios siempre está buscando obreros. Dios siempre está buscando personas que quieran comprometerse con Él. Comprométete con Dios, amado hermano. Comprométete con Dios. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Inclina tu rostro, amado hermano. Aquellas personas que nos están escuchando en la radio, o nos están mirando a través del internet, Dios te dice que te comprometas con Él. Dios te pide que te comprometas con Él, que no seas de la multitud, porque los de la multitud tarde o temprano se van a ir por las demandas de Dios. Pero aquellos que están cerca de Dios, aquellos que se esfuerzan por servirle, van a recibir recompensa. Comprométete con Dios, amado hermano, en esta tarde. Señor, gracias. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Yo sé que hay personas, Señor, a las cuales tú estás hablando, a las cuales tú ya les has hablado en muchas ocasiones, pero que todavía, Señor, no quieren comprometerse contigo. Y va a llegar el tiempo, Señor, va a llegar el tiempo en cuando ya no puedan comprometerse contigo, Señor, porque la bendición se habrá terminado. Te ruego, Padre, que bendigas esta congregación, que bendigas esta casa, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada una de las visitas que está en esta casa. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros podamos, Señor, comprometernos de una manera real y seria contigo, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor. Toca cada vida y toca cada corazón.